Pues voy a empezar con la palabra que el Señor me dio para su amada iglesia. Este, el título de esta enseñanza es El que clama será escuchado, y lo basé en Marcos 10, Marcos 10, versículo 46-52, que nos habla del ciego Bartimeo. A través de esta pequeña enseñanza, vamos buscando un milagro, vamos buscando tener que Dios, que nuestra fe sea más edificada, que tengamos una expectativa de que el Señor va a hacer hoy, va a hacer algo a través de esta enseñanza, porque su palabra es viva y eficaz, y sabemos que su palabra es la palabra del Señor y que es verdadera. Sabemos que, y discúlpeme que estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que predico en redes. Este, Hoy tenemos con nosotros al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a darles esta palabra. Bueno, vamos a empezar. Si tienen su Biblia ahí, espero que sí, ¿verdad? Nos vamos a Marcos 10, versículo 46 al 52, pero vamos a empezar con el 46. Esta enseñanza es: el que clama a mí, el que clama será escuchado. La palabra clamar es pedir una cosa con desesperación o vehemencia, quejarse a gritos pidiendo favor y ayuda. Eso es clamar. Por eso a esta enseñanza tiene el nombre: el que clama será escuchado. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y vinieron a Jericó. Ya al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí nos habla de que Bartimeo está junto al camino mendigando. Él estaba sentado viendo simplemente la vida pasar a su alrededor. Viendo, me refiero no con vista, porque él era ciego, pero percibiendo cómo la vida se movía a su alrededor, porque a través de ese camino, que era la salida de Jericó, pasaban comerciantes, pasaban personas. Él se ponía ahí porque sabía que era un lugar, lo llevaban ahí porque sabía un lugar que tenía mucha influencia de gente. Entonces, como él mendigaba, él sabía que ahí él iba a poder recolectar buenas limosnas, si no, no se hubiera puesto ahí. Bartimeo estaba ciego, y en ese aspecto nosotros con Bartimeo muchas veces estamos ciegos espiritualmente porque tenemos una ceguera espiritual. Antes de conocer a Jesús, como él estaba ahí, él todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Él estaba ahí, pero él estaba ciego. Así en ese aspecto, nosotros muchas veces somos ciegos espirituales, que no reconocemos nuestras limitaciones. Pensamos en nuestra vida, en nuestro futuro, cómo va a ser, pero jamás pensamos en que nuestro futuro debe estar basado en lo que Jesús habla de nosotros, las promesas de Jesús, porque cuando estamos en esa oscuridad espiritual, no conocemos a Jesús, no hemos tenido ese encuentro con Jesús, como estaba Bartimeo en ese momento. Su ceguera no nomás era de los ojos, su ceguera era espiritual también, porque él no había tenido un real encuentro con Jesús. Nosotros tenemos dificultad cuando estamos ciegos espirituales, tenemos dificultad para ver la acción de Dios en nuestra vida, porque como no tenemos una relación con Él, no podemos decir: ay, Dios me ayudó a hacer esto, Dios estuvo presente en este momento. No, todo creemos que somos nosotros los que lo hacemos, que somos nosotros los que encabezamos y llevamos a cabo todo nuestro futuro.
en Juan 14:6. Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6. Nos dice en la palabra, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que Él es el camino y nosotros, en vez de estar en el camino, estamos a la orilla del camino, como está Bartimeo. Bartimeo solamente está esperando que la gente le dé limonas, lo llevaban ahí porque como está ciego, él no podía llegar solo. Él llegaba allí ayudado por alguien, pero él en realidad simplemente estaba ahí pidiendo limosna porque quería poder sobrevivir, no con su propio trabajo, sino con el trabajo de los demás. Y nosotros, en cierto modo, estamos igual. Nosotros estamos ciegos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida y estamos dependiendo de lo que nosotros podemos hacer o de lo que otra persona hace. Estamos dependiendo de eso porque nuestra ceguera no nos deja ver que hay un Dios que tiene un propósito con nosotros y que tiene provisión para nosotros. Ahora, vamos al versículo 47, que dice, ya me salí. Discúlpenme porque me salí. Ok, el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Perdón, no sé si leí el 46, lo voy a leer. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Eso es lo que acabamos de hablar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, entre la multitud que pasaba, oyó que pasó por ahí Jesús, pasó. Pero Bartimeo, pues como estaba ciego, él simplemente oía. Pero cuando oyó, empezó a entrarle una desesperación por querer saber de Jesús, porque él como estando en el camino, ahí pasaba mucha gente y alguien le habló de Jesús, porque entonces, ¿cómo sabía Bartimeo quién era Jesús? Bartimeo necesitaba ser liberado de la opresión que tenía de su enfermedad, que era la ceguera. Él sabía quién era Jesús, porque si no, no hubiera gritado con tanta demencia. Para él, como israelita, él conocía que Jesús, que en Isaías 61:1 dice quién era Jesús, el Mesías. Decía, el Espíritu del Señor está sobre él. Entonces él conocía que Jesús venía, que era el Mesías y que el Mesías sanaba, que el Mesías liberaba. Entonces él, como ya había escuchado hablar de Jesús, él empezó a gritar con mucha desesperación, Jesús, Jesús, hijo de David. Cuando él decía hijo de David, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías de los israelitas, como el Mesías de los judíos. Por eso él sabía que Jesús podría sanar sus ojos, porque él ya había oído quién era Jesús. Si él no conociera de Jesús, él no había gritado con tanta vehemencia. Él lo conocía. Por eso gritaba con esa vehemencia y clamaba con mucha desesperación, Jesús, Jesús, hijo de David, porque él quería llamar la atención de Jesús, porque él estaba oprimido por ser ciego. Y en esos tiempos de Jesús, las personas ciegas eran discriminadas, era de lo más bajo. No los admitían ni siquiera en las sinagogas porque sabían que ellos no podían leer. Aunque él, dice la palabra más adelante, que él en un tiempo, él tuvo vista, porque él le pidió a Jesús recuperar su vista, pero ahora no la tenía. Entonces él era tratado, un mendigo era lo más bajo, era nadie en el pueblo de Israel, porque lo consideraban que no tenía valor.
porque en ese tiempo no conocían el amor de Jesús, los sacerdotes, los judíos, apenas venía Jesús y Jesús estaba enseñándoles el amor y la compasión. Y Bartimeo conocía, le habían hablado de Jesús y él quería saber qué podía hacer Jesús por él. Así estamos nosotros. Muchas veces nos han hablado de Jesús y en mi caso, yo les digo, ese fue mi caso. Mucha gente a mí me habló de Jesús y yo no, pues no me interesaba, no me interesaba. Yo ya había escuchado de él, pero no me interesaba conocerlo. ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento yo no estaba pasando por una aflicción o para mí a lo mejor era perder el tiempo ir a estar escuchando de algo, de un libro que era la Biblia y que para mí pues era como un libro de historia. ¿Por qué? Porque yo no conocía realmente quién era Jesús. Esa era mi ceguera espiritual, el no conocer lo que Jesús podía hacer en mi vida. Eso yo lo descubrí después y yo y así estaba Bartimeo. Bartimeo sabía que Jesús podía hacer algo con él. Por eso cuando yo la multitud que pasaba y preguntaba, lo más probable es que les haya dicho, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente pasa de esa manera? ¿Por qué la gente viene haciendo tanto bullicio? ¿Qué hay fiesta o qué van a...? Y alguien le ha de haber dicho, no, es Jesús de Nazaret que viene pasando por aquí. Automáticamente él en su mente vino Jesús de Nazaret, del que yo había escuchado, aquel que sana a los enfermos, aquel que liberta, aquel que viene a libertar a los oprimidos. Automáticamente tuvo que haber reaccionado de esa manera, porque si no, no lo hubiera buscado con tanta vehemencia. Le gritaba con desesperación, dice la palabra, ¡Ey, Jesús, 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 hijo de David! Le aclaraba que era hijo de David para que entendieran que él reconocía a Jesús como su Mesías, como su sanador, como su salvador, como su libertador. Entonces, ahora nos vamos al 46, 48. Dice, y muchos le reprendían a Bartimeo, ¡Ey, cállate, no grites, no molestes! Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían porque querían que él callara, querían que él dejara de llamar a Jesús, porque no querían que molestara al maestro. Él decía, Jesús, Jesús, hijo de David, y todo el mundo, cállate, estás molestando al maestro. No hagas eso porque estás molestando al maestro o das mucha lata. Y como estaba ciego, se imaginan la desesperación de Bartimeo de tratar de estar escuchando que Jesús pasaba y que no había forma de que Jesús lo pudiera ver, que Jesús, porque era tanta la gente que pasaba, pero Bartimeo tenía la decisión de que Jesús, lo escuchara. Y era su desesperación porque él sabía que Jesús era la solución a su ceguera, a su opresión, eso que lo mantenía atado por tanto tiempo y que lo había hecho ser un mendigo. Jesús era la solución para él. Así muchas veces Jesús es la solución para nosotros. Y hasta que no estamos pasando a veces por un problema o una tribulación, pues entonces creemos que Jesús es la solución. ¿Por qué? Porque a veces ya a lo mejor ya se nos han cerrado muchos caminos, a lo mejor ya mucha gente no quiere estar oyendo nuestros problemas, simplemente nos dicen, ya, párale con tu problema, ya, porque ya me enfadaste, así como le decían a Bartimeo, párale ya. Pero Bartimeo sabía que Jesús era la solución a su problema, era su Mesías. Así nosotros también, nosotros cuando empezamos a oír de Jesús, sabemos que Jesús es la solución, que sin Jesús no podemos hacer nada. ¿Qué podemos perder cuando un doctor nos dice, ¿saben qué? Aquí no hay nada ya que hacer. Nosotros pensamos, bueno, pero Dios tiene la última palabra. Siempre nosotros tenemos que pensar,
que Dios es el que tiene la última palabra, no los doctores, no la gente que nos rodea. A veces andamos pidiendo consejos a la gente que ni siquiera conocen de la palabra y nos aconsejan como aconseja el mundo. Así como le decían a Bartimeo, ya cállate, cállate, porque estás molestando al maestro, quítate de aquí, no estorbes. Así nosotros a veces estamos buscando y nos dicen, no, 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 él no es la solución, busca otro doctor, o busca ir con un consejero, o busca ser, pero nunca nos dicen, no, es que Jesús puede ser quien te ayude. Nosotros siempre estamos buscando que sea Jesús, porque estamos clamando a Él, pero muchas veces hay gente alrededor de nosotros que en vez de guiarnos a Jesús, nos estorban para que no tengamos esa relación con el Señor, para que no conozcamos a Jesús, nos estorban, porque si ellos no lo conocen, pues tampoco nos van a decir qué hace Jesús en nuestra vida. Por el versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndolo, ten confianza, el maestro te llama. Bartimeo fue tanta la agonía, tanta la desesperación, tanto alzó su voz, tanto suplicaba que Jesús lo escuchara, que él estaba con un clamor esperando que Jesús lo escuchara entre la multitud. Imagínense la multitud que iba siguiendo a Jesús. ¿Qué tanto no tenía que haber gritado Bartimeo para que Jesús lo pudiera escuchar? Porque fue Jesús el que lo escuchó y el que lo mandó llamar. No fue ninguno de los discípulos, ni fue la gente que estaba ahí. Fue Jesús el que le dijo, ven, ven. Cuando Jesús lo escuchó, él lo mandó llamar a Bartimeo. Eso nos habla del capítulo 29. Y hablando, o sea, de esto de cuando la gente te estorba para que no busques a Jesús, les voy a contar un pequeño testimonio. Yo tengo una sobrina que hace meses le encontraron un quiste, pero muy grande en uno de sus ovarios. Pero era un quiste muy grande. Entonces, el doctor le dijo, ¿sabes qué? Es urgente que te operes, porque si se llega a reventar, te puede dar una infección en toda tu aparato reproductor, se puede pasar a otro lado y es peligrosísimo, porque el quiste, el mioma, le llamaban, está muy demasiado grande, era casi 6 centímetros, y la trompa pues es chiquitita y estaba en una trompa. Entonces ella me habló llorando y me dijo, tía, dice, me detectaron un mioma en uno la matriz, y ese mioma está demasiado grande y me dijo el doctor que es urgente que me opere, porque si no me opero, se va a reventar. Entonces, yo le dije, mira, mi hija, tú sabes que Jesús te puede sanar, tú sabes que Jesús lo puede hacer. Me dijo, sí, tía, por eso, porque yo no me quiero operar, yo quiero que Jesús me sane. Entonces yo fui ahí a la casa de ella y yo empecé a orar y ella, pues, ella tenía mucha fe, ella clamó a Dios por su sanidad, porque no quería operarse. Pero mi hermana, mi sobrina es 23 años, mi sobrina creía firmemente, a mí me sorprendía que una muchacha tan joven tuviera tanta fe de que Dios podía sanarle y que la trompa no se le iba a reventar, porque era ya tanta su angustia de ella que ya no podía dormir por el dolor del mioma que tenía, ya no podía, un fibroma, ya no podía dormir al caminar, tenía que caminar muy despacito porque era un dolor muy fuerte.
Pues el primer día que empezamos a orar, el dolor completamente se fue ese dolor. Y, el problema aquí, que mi hermana era la que le decía, no, 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 dijo, vete y opérate porque ya hay que terminar de juntar el dinero para que te operes, y porque mi sobrina en ese tiempo no tenía seguro, para que te operes. Y decía mi sobrina, no, no, es que yo sé que Dios me va a sanar. Y mi hermana decía, no, 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 vete a operar. Dijo, eso déjalo, pues si te sana, bueno, si no, pero oye, junta el dinero porque hay que irte a operar. Y mi sobrina se puso, no, no me voy a operar, Dios me va a sanar. Y ahí, fíjense, mi hermana, que era la mayor, era la que era como Bartimeo, no, 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 o sea, quítate de aquí, no molestes al maestro. Así estaba mi hermana, o sea, su mamá era la que más le decía, o sea, que no, que se fuera a operar, que no estuviera esperando que la oración la sanara. Y mi sobrina me decía, no, no, es que yo sé que Dios, a mí me sorprendía tanta decisión de ella, de diciendo que Dios lo podía hacer, la convicción que Dios le dio a ella de su fe, de que Dios lo podía hacer. Entonces, habían pasado como no ni 2 semanas cuando ella dice que en una de las oraciones que está, porque orábamos como casi diario, oraba por ella por teléfono, y también iba allá a su casa porque viven cerca de aquí de conmigo. Entonces, en una oración dice ella que sintió una mano que le arrancó lo que ella traía, y se empezó a llorar y llorar. Y dice, tía, sentí una mano que me arrancó. Le dije, no, pues es que Dios ya te declaró sana. Entonces, ella a menos de una semana fue a hacerse el otro ultrasonido. Yo estoy hablando en un mes, y aquí tengo todo lo tengo en récord. Cuando ella se fue a hacer el examen, el mioma había desaparecido completamente. La, la quiste que tenía en, no en el ovario, en la trompa, completamente había desaparecido. Y le dieron los resultados y me los mandó. Yo aquí tengo tengo el primer ultrasonido y el segundo, donde dice que los dos ovarios están del mismo tamaño. Pues el ginecólogo pues nomás le dijo, ya ve que los médicos no creen en milagros. Y mi sobrina no tomó nada de medicina que le dio, ni siquiera para el dolor, porque el dolor en la oración también desapareció. Ahí nos dimos cuenta, por eso la Marcos, de donde habla de Bartimeo, me llega tanto porque me acuerdo tanto de eso, como a veces dentro de nuestra propia familia son los primeros que matan la fe, que quieren matar la fe. Mi sobrina estaba en que ella iba a ser sana, y no permitió que las palabras de mi hermana mataran su fe, porque ella me hablaba, tía, es que yo sé que yo lo siento dentro que Dios me va a sanar. Y nunca, y una muchachita de 23 años, con tanta fe, de verdad que ese día me sorprendió. Y por eso, cuando lo manda a llamar Jesús, así estaba. Mi sobrina vino a Jesús para que Jesús hiciera el milagro en ella. Así cuando Bartimeo lo mandó llamar Jesús, ahora sí, ven, ven, el maestro te llama. Pues sí, ya lo había mandado llamar Jesús. Entonces ahora sí ya tuvo que ir alguien por Bartimeo y llevárselo al maestro. Esto es 49. Ahora vamos al 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, en ese tiempo, los, los, los pordioseros, o todos los que vivían pidiendo limosna, tenían su capa, que su capa era su pertenencia más preciada, porque esa capa era donde ellos dormían, donde se tapaban, donde ellos se cubrían para pedir limosna. Era su más preciada pertenencia. Es como lo que fuera ahorita nuestra casa para nosotros, o un carro, que tengamos buen carro. Es un artículo que nosotros apreciamos mucho. Para Bartimeo, esa era su capa. Su capa era quien le daba su identidad de mendigo. Dijo, y él arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Pero para Bartimeo era su capa, era su identidad de mendigo. Cuando nosotros
vamos a Jesús, Jesús nos llama y vamos a Él, empezamos a dejar nuestra identidad que es nuestros miedos, nuestra incredulidad, nuestra escasez de fe. Es una nueva identidad que Jesús nos da, pero para eso tenemos que arrojar esa capa que era lo que nos daba la identidad de mendigos. Nosotros tenemos, cuando venimos a Jesús, tenemos que aventar esa capa, que es lo que nos daba la identidad del mundo, porque ahora tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Bartimeo estaba etiquetado con esa capa como el mendigo. El aventar su capa es dejar su identidad pasada, dejó su identidad así. Es como nosotros también. Nosotros al ir a Jesús tenemos una nueva identidad en Jesús. Nuestra identidad pasada la dejamos porque ahora hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dejamos esa identidad que nos daba nuestro mundo, nuestra vida pasada, y tomamos la identidad porque Dios nos da una nueva identidad. Tratamos de, a través del Espíritu Santo, empezar a hacer cambios en nuestra vida para ir de acuerdo con la identidad de hijos de Dios. Porque nosotros podemos aceptar al Señor y recibir una nueva identidad, pero si nosotros no hacemos cambios, no tomamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, la identidad que Dios nos dio no va a florecer. Porque si antes éramos mentirosos y seguimos siendo mentirosos, si antes nos gustaba robar y seguimos robando, si antes vivíamos en adulterio y seguimos adulterando, entonces la capa no la tiramos, la capa la llevamos con nosotros a la nueva vida que Jesús nos ha dado. Pero nosotros no tenemos una verdadera relación con Él, porque el que hace una nueva relación y de verdad acepta a Jesús en su corazón, empieza a transformarse. No puedes seguir viviendo con la misma identidad que tenías cuando estabas en el mundo. En el mundo no conocías la fe, en el mundo no conocías la fe que te da Jesús, no conocías a ese Dios amoroso, a ese Dios de promesas, porque todo eso lo venimos a conocer mediante estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida nos empieza a dar una nueva identidad. Es hermoso cuando tú te das cuenta y empiezas a estudiar la palabra y te das cuenta la identidad que Dios quiere, cómo tu identidad va cambiando a través de la lectura de la palabra y nos volvemos hacedores de la palabra. Nadie puede traer, como Bartimeo, no puede traer esa capa. Él la tiró, él dejó esa capa tirada ahí porque marcaba su identidad. Él no quería traer lo viejo, él no quería traer lo que ya había pasado, él no lo quería traer al futuro, a donde iba con Jesús, porque eso le iba a estorbar. No podemos estar viviendo con cosas del pasado. De cuando venimos a Jesús, tenemos una nueva identidad y tenemos que vivir en esa nueva identidad. A través de la lectura de la palabra nos va dando esa nueva identidad. En hacer lo que la palabra dice nos está dando una nueva identidad. Bartimeo sabía que su encuentro con Jesús le iba a traer una nueva identidad, porque si no, no hubiera, ¿por qué no enrolló su capa y se la llevó cargando? Porque ahí dijo él, no más voy a ser un ciego, no más voy a vivir como mendigo, no más voy a estar dependiendo de la gente, porque mi ceguera espiritual se va a ir y su ceguera física también. Nosotros no podemos venir cargando nuestra capa en nuestra nueva identidad que estamos tomando a través de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Jesús nos trae cosas nuevas, nos trae identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que creer en las promesas que Dios
puso una medida de fe en cada uno. Cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, es puesta una medida de fe en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en esa fe. ¿A través de qué? A través de la lectura de la palabra, a través de estar escuchando testimonios, de estar viendo a personas que fueron cambiadas por el poder de Dios. Y tú decirte, si Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque andamos buscando esa nueva identidad. Andamos buscando esa nueva identidad en Cristo Jesús. Pero solamente lo podemos hacer si alimentamos nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe con la lectura de la palabra, de ver lo que la gente, lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, de ver los testimonios de sanidad que Dios ha hecho, porque hay mucha incredulidad en la iglesia de Dios, que sí conocen la palabra y saben que Dios es un vivo, pero no creen que Dios le pueda hacer un milagro a ellos. Nos creemos o inmerecidos o nuestra incredulidad es un espíritu tan fuerte que no nos permite ver. Eso es un pecado también. La incredulidad es un pecado, porque no nos permite ver realmente quién es Jesús y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Vamos a ir ahora con el versículo 51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que haga Jesús hoy por ti? Dime, ¿qué quieres que haga Jesús hoy por ti? Porque hoy es tu día de que Jesús puede hacer algo por ti. El Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿A poco ustedes creen que Jesús no sabía que Bartimeo era ciego? Jesús sabía que Bartimeo era ciego, pero quería que él le dijera, que él tuviera la fe de decirle, Señor, quiero volver a ver, quiero recuperar mi vista. Jesús sabía lo que él era un ciego, porque es más, cuando yo pienso que se lo llevaron a Jesús, lo llevaban agarrado de su mano para conducirlo hasta Jesús. ¿Cómo Jesús, siendo hijo de Dios, no iba a saber que él estaba ciego? Toda la gente sabía que él era ciego. ¿Por qué le preguntó qué quieres que haga por ti? Porque quería ver que su fe se avivara, si su fe se avivara y diciendo, Señor, yo necesito esto de ti. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ustedes necesitan de Jesús? ¿Qué es lo que ustedes necesitan de Jesús? ¿Qué quieren que Jesús haga por ustedes? ¿Qué es lo que quieren que Jesús haga por ustedes? Él está ahí, Él te está preguntando, ¿qué quieres que haga hoy por ti? Y Bartimeo le dijo, quiero recuperar mi vista. ¿Por qué quiere decir? Que él antes veía, simplemente quería volver a recuperar su vista. Era su deseo más íntimo, porque él podía haberle dicho, Señor, pues quiero que me den comida o quiero dinero. No, su deseo más íntimo era ser sano, era volver a ver. Y él ya había dejado su capa tirada, ya no había regreso. Ya no se podía regresar hacia atrás, hacia el pasado, porque él quería renovarse. Quería quitar esa limitación que no le permitía ser un hombre completo. Ahora, ¿cuál es tu limitación? ¿Qué enfermedad es tu limitación? ¿O qué es lo que te oprime, que te hace limitarte ante la presencia de Jesús? Y Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Jesús está ahí, Jesús está aquí y Jesús quiere darte lo que tú necesitas porque sabe que esa limitación que tú tienes te hace sufrir, te hace sentir menos, no te permite gozar la vida. ¿Por qué? Porque te limita tu mente, te limita tu alma. ¿Por qué? Porque empieza a poner temores en ti, miedos para oprimirte. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo a través de las enfermedades. Eso es lo que hace con nuestras limitaciones, nuestros deseos más íntimos. Es que queremos
ser libres, libres de la opresión, libres de la enfermedad, libres del temor, libres del miedo, libres de sentirnos que no somos lo suficiente buenos para los demás ni para Dios. ¿Por qué? Porque una limitación, una enfermedad siempre te limita porque te haces vivir en un temor, es ser esclavo del temor. Hay una canción muy hermosa, una alabanza que dice ser esclavo del temor, que dice ya no soy más esclavo del temor, no importa que esa enfermedad esté ahí, pero si Jesús está contigo, no tienes por qué tener miedo ni sentirte limitado, porque en Jesús no hay límites, no hay límites. Ahí están las promesas, está la palabra de Dios para enseñarnos a ser dignos hijos de Dios. No permitas que el diablo venga y te hable a tu mente y te esté hablando de tus enfermedades, de tus miedos, de tus temores, de tus opresiones. No lo permitas, porque Dios, ante todo, el poder de Dios no dice su palabra que es más grande. El que está en mí, más poderoso que el que afuera está. El que está afuera está vencido. Simplemente tiene el poder que tú le des. Si tú le abres la puerta, él se va a posesionar de ti. No le abras la puerta. Ahí tienes a Jesús. Ahí tienes a Jesús, que es tu escudo. Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo es tu guía. El Espíritu Santo es tu abogado. Es tu doctor. Por eso Jesús dijo, me iré, pero no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque iba a venir la promesa del Padre a nosotros. Y cuando Jesús partió, dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él como hombre que vino, estaba limitado por tiempo y espacio. Él podía andar caminando 3 días acá, 2 días acá. Pero el Espíritu Santo es ilimitado, no hay espacio, no hay tiempo. Aquí está ahora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ya contigo también, está ahí contigo. No lo limita el tiempo, el espacio, la distancia. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque vendrá a vosotros el Consolador, el Paracleto. Eso es lo que Bartimeo entendió cuando se acercó a Jesús. Jesús era el que iba a quitar su limitación, su enfermedad. Eso es lo que a nosotros nos falta, tener esa decisión como Bartimeo para creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Dios lo puede hacer, y si tú lo crees, si tú tienes expectativa de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer hoy. Simplemente créelo. Es todo lo que necesitas. Para el que cree, todo le es posible. Eso es lo que tú tienes que creer, que para Dios todo es imposible. No hay limitaciones para Dios. Las limitaciones las ponemos nosotros como seres humanos, pero en Dios no hay límites, no hay límites. Dios tiene el poder para transformar, cambiar, quitar toda enfermedad, toda opresión que haya en tu vida. Dios lo puede hacer, y lo puede hacer hoy. Ahora vamos al capítulo 52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en su camino. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Ahora recibe la vista. Y Jesús le dio la vista, Jesús lo sanó. Y él, en agradecimiento, él seguía a Jesús. Jesús le dio una nueva identidad. Bartimeo fue agradecido con Jesús, porque Bartimeo estaba ciego y Jesús le devolvió, y él siguió a Jesús en su camino. Dice la palabra que Jesús es el camino. Y en cambio, acuérdense de los 10 leprosos. Solamente uno regresó a agradecerle a Jesús.
Así somos nosotros, así somos de malagradecidos muchas veces. Vamos y recibimos el milagro de Jesús y te dice, ahí te miro Jesús, y se van a seguir en el mundo y se olvidan de quién fue el que les hizo el milagro, se olvidan que la misericordia y el amor de Jesús les dio su milagro y se ausentan, lo dejan como lo dejaron los 9 leprosos que se fueron, se olvidaron de Jesús. Así hay mucha gente mal agradecida que reciben su milagro y no vuelven a buscar a Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando llegó el único sanado de lepra, de los 10 leprosos? Le dijo, ¿y dónde están los demás? Y así pregunta Jesús, ¿dónde están todos aquellos que he liberado, que he sanado? ¿Dónde están? En el mundo, porque se olvidaron del hacedor de milagros. Simplemente recibieron el milagro y dejaron al hacedor de milagros sin saber que el hacedor de milagros es el que les da la vida eterna. El hacedor de milagros es el que te da tu milagro. El hacedor de milagros es el que siempre está contigo. Nunca te abandona. Cuando tú sientes que dices, oh, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no oye mi clamor? Dios lo escucha y Dios escucha tu clamor. Pero a veces no estamos preparados para recibir el milagro, porque si lo recibimos, hacemos lo que hicieron los 9 leprosos. Nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Él, nos olvidamos del amor de Jesús. En Jesús estamos completos. En Jesús estamos completos. Todo lo que Jesús puede darnos a nosotros a través de su Espíritu Santo. Estamos completos. Porque si estamos en la tribulación, Él nos da la mano y nos saca de ahí. Si estamos en la enfermedad, Jesús nos sana. Jesús sana, pero siempre tienes que tener la convicción y saber que hay momentos para todo. Tu momento va a llegar. Simplemente no dejes de creer que Jesús está ahí. Tu milagro va a llegar. Simplemente anhélalo, clámalo. Dile al Señor, Señor, yo creo en ti. Y aunque yo no recibiera mi milagro, sé que cuando yo parta voy a tener mi vida eterna. Con Él tenemos todo. Y sobre todo, nunca estamos solos. Siempre está su Espíritu Santo con nosotros. Siempre. Jesús fue bien claro y dijo, no os dejaré huérfanos, porque vendrá el Consolador. Ahí está el Consolador. Si estás pasando por una tribulación, busca al Consolador. Ahí está contigo. Si estás pasando por una enfermedad, busca a Dios, a tu Dios sanador, a Jesús, ahí está. Clama a Él, anhela su presencia. Y te vas a dar cuenta cómo tu identidad es fortalecida y la capa que tiraste cuando viniste a conocer a Jesús, esa capa ya no está. Esa capa quedó tirada y ahora tenemos una nueva identidad en nuestro Señor Jesús. Hermanos, que esta palabra te haya dado fe para creer que Dios lo puede hacer en tu vida. Yo sé que hay personas enfermas, que hay personas oprimidas viéndome. Y yo les digo que Dios puede sanarte ahora. Y quiero orar por cada uno de los que están ahí. Tal vez no sé quiénes son, pero el Espíritu Santo sí sabe que están ahí. El Espíritu Santo sabe que están ahí y sabe cuál es su enfermedad. Yo lo que voy a hacer es orar y que el Espíritu Santo se manifieste ahí donde están ustedes. Simplemente créanlo, crean que lo puede ser. A él no le importa el tiempo, la distancia.
No importa que sea a través de las redes, porque Él fluye de esa misma manera, Él fluye a través de las redes. Donde estés ahí, simplemente te pido que pongas tu mano en donde tienes tu enfermedad. Si es en el corazón, ponla en el pecho. Si es en tu cabeza. Si es en tus ojos, en tus ojos. Si es en el estómago, en el estómago. Si es una enfermedad que te está, si es una emoción, una ansiedad, si es temor, simplemente entrégaselo a Dios. Miren, voy a orar, solamente les pido una cosa, que se puedan concentrar en la oración, que ese espíritu que está con ustedes puede escuchar mi voz, que ese espíritu puede escuchar la voz, que esa enfermedad, espíritu de enfermedad puede escuchar mi voz y a través de mi voz actúe. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. El Espíritu Santo está allá con ustedes. Simplemente necesito que escuche, que su cuerpo escuche, que su carne escuche, que su alma escuche para que sea liberada. Eso es lo que necesito, para que el Señor se manifieste en tu vida y el Espíritu Santo obra en ti. Entonces, hermanos, voy a orar. Yo no creo que sea un limitante que estemos yo aquí y ustedes allá. No hay limitante. Porque saben una cosa, desde que empezó la pandemia he estado orando por teléfono y por video y por el internet. Y mucha gente ha sido sana. Entonces no hay limitaciones. No hay limitaciones porque el Espíritu Santo está ahí. Tengan la expectativa que Dios va a hacer algo. Si les duele la espalda, si tienen en los brazos dolor, ustedes, si es su brazo, tóquense en su brazo, el lugar donde les duele. Eso. Pero yo voy a orar y ustedes escuchen la oración y ya que empiecen a sentir la presencia del Espíritu Santo, ya es entre ustedes y el Espíritu Santo. Y si alguien quiere dar un testimonio de sanidad, le pido que cuando yo termine lo puedan hacer. Ahí están sus pastores, ellos están escuchando. Les pido que den su testimonio. Entonces, mis hermanos, voy a empezar a orar. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido darles esta palabra, que espero que haya sido de mucha bendición y les dé otra perspectiva de lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, pongan la mano donde ustedes están, donde tienen su enfermedad. Y si se me pasa algo, espero que no, porque anoté varias aquí, para no perderme en la oración. Entonces, simplemente escuchen y reciban y dejen que el Espíritu Santo actúe en su cuerpo, actúe en su mente para aquellos que tienen opresiones espirituales. Padre, en este momento, Señor, estamos ante tu divina presencia, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo, Padre, está con mis hermanos allá, Padre, en el nombre de Jesús, porque sé que ellos están en las redes, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad del cerebro, migrañas, en el nombre de Jesús, dolores de cabeza, les ordeno que salgan ahora, en el nombre de Jesús. Problemas de ojos en el nombre de Jesús. Ordeno ahora que sus ojos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Problemas de respiración en la nariz, membranas olfativas en el nombre de Jesús. Les ordeno ahora que se restauren, que se regeneren en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aquellos oídos sordos, Señor, que no oyen, pónganse su mano en el oído. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de sordera, que salga ahora de ese cuerpo. En el nombre precioso de Jesús. Ahora, todo problema en los brazos, en los pies, en la espalda, en las piernas cortas, en el nombre de Jesús les ordeno ahora que crezcan. Todo problema de columna, de discos, hernias, en el nombre de Jesús se alinean a la palabra de Jesús, que por su llaga ya fuimos sanados. Ordeno esa columna vertebral en el nombre de Jesús que se alinee ahora. Que se alinee, que todo dolor salga ahora de espalda en el nombre de Jesús. Todo brazo, todo cadera,
que está provocando dolor en el nombre de Jesús. Espíritu de dolor fuera en el nombre de Jesús. Todo problema de músculos, ligamentos, huesos, tendones en el nombre de Jesús. Ordeno a todos ligamentos, músculos, huesos, tendones en el nombre de Jesús. Les ordeno ahora que se regeneren, que se desinflamen en el nombre de Jesús, y todo espíritu de dolor sale ahora en el nombre de Jesús. Nervio ciático en el nombre de Jesús. Te ordeno ahora que te desinflames ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te ordeno que te desinflames ahora. Problemas de hígado, de riñón, en el nombre de Jesús. Diabetes, colesterol, en el nombre de Jesús sales de esos cuerpos ahora. Espíritu Santo, tú tomas el control de esos cuerpos. Ahora sale, ahora en el nombre de Jesús. Problemas de estómago, intestinos, en el nombre de Jesús se va. Ahora, dolores en el estómago, intestinos, inflamación, hernias, en el nombre de Jesús, hernias, todo problema en el estómago, en el nombre de Jesús, sale ahora. Úlceras, en el nombre de Jesús, se repara el tejido de esas úlceras, ahora, en el nombre de Jesús. Diabetes, te vas en el nombre de Jesús. Páncreas, empiezas a producir la insulina necesaria en el nombre de Jesús. Te regeneras ahora en el nombre de Jesús. Páncreas, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, todo problema que haya en el páncreas se va ahora. Espíritu de enfermedad sale en el corazón. Taticardias, problemas de insuficiencia cardíaca, en el nombre de Jesús, salen ahora de ese cuerpo. Salen ahora en el nombre de Jesús. Ahora, presión arterial, baja, alta, en el nombre de Jesús te regularizas ahora. Todo problema femenino, en el nombre de Jesús, en su aparato reproductor, de hernias, de quistes, de fibromas, en el nombre de Jesús ahora. Ahora se van en el nombre de Jesús. Salen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Endiometritis, ahora te desinflamas y sales ahora en el nombre de Jesús. Todo quiste se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, todo pie plano en el nombre de Jesús. Pie plano, te hablo a ti. Ahora se hace la curvatura en los pies planos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, crean que Dios hizo algo. Ahora hagan lo que no podían hacer en el nombre de Jesús. Hagan lo que no podían hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hagan todo aquello que no podían hacer ahora. En el nombre de Jesús. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que están viendo este video, Padre. Derrámalo en el nombre de Jesús, desde su cabeza hasta sus pies, Padre. Que tu Espíritu Santo los toque ahora, que los abrace ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, hagan todo aquello que no podían para que se glorifique el nombre de Jesús. Porque es Jesús y su Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre precioso de Jesús. Ahora son sanos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.